¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Valentín Sáenz Morales, soy alumno de la Universidad IEXPRO. Y en esta ocasión, dentro del Seminario de Estrategias de Defensa Oral en Materia Civil y Familiar, que forma parte del programa académico del Doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral que imparte dicha universidad, abordaré el tema de los principios que rigen el procedimiento oral en materia civil y familiar específicamente. Bueno, inicio con esta presentación donde nos ilustra la misma algunos de estos principios y que los vamos a desarrollar en esta presentación. Como se puede advertir de la imagen, pues bueno, el contacto es directamente con el juez, se realiza ante público, se videograba, entonces a grandes rasgos por aquí estamos anticipando algunos de esos principios que van a regir estos procedimientos en materia civil familiar. Pero bueno, de inicio, ¿qué son los principios? Hablamos muchas veces de este tema, pero sin saber qué es un principio. Entonces, bueno, podemos definir los principios como criterios fundamentales que representan proposiciones jurídicas o directivas, que a pesar de que no tienen un desarrollo normativo, marcan de alguna manera el sentido de justicia de las normas jurídicas. Un principio como tal no se va a encontrar específicamente desarrollado en una norma, en una ley. Pero aquí, como está refiriendo este concepto, sí nos va a servir para aplicar la justicia a través de las normas jurídicas. Entonces, son esos lineamientos que nos orientan para desarrollar de manera efectiva esa impartición de justicia, no es la impartición de leyes, es la impartición de justicia propiamente dicha. Y como lo mencionamos, pues bueno, esto nos va a servir precisamente para entender el sentido de las normas y aplicarlo, en este caso, si vamos a hablar de principios procesales, a que durante el procedimiento se logre efectivizar eso que llamamos justicia y que muchas veces pretendemos, pero no conseguimos en la práctica legal. ¿Qué principios rigen en estas materias que anticipábamos, es decir, la civil y la familiar? Pues bueno, aquí les desgloso 10 de esos principios que, de acuerdo a la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy, a través de esta actividad académica, se presenta. Oralidad, inmediación, publicidad y concluimos con preclusión procesal. Aquí los vamos a ir desarrollando. El primero de ellos, la oralidad. Ya veíamos o anticipábamos que estamos hablando de principios de un procedimiento oral. Se deja atrás lo que era el sistema tradicional escrito y incursionamos en un procedimiento oral. ¿Qué es la oralidad? Pues se los remarco en color distinto. Se refiere a aquello que se maneja de viva voz, es decir, que en los actos procesales se realizarán de viva voz, es decir, de manera directa, normalmente en la audiencia y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensable. Entonces, como lo advierten aquí, pues la presentación de la demanda o su contestación regularmente es escrita, pero lo que es el desarrollo de la audiencia va a ser oral. Es decir, todo eso que va a impulsar, va a desarrollar el procedimiento y que sea de viva voz, es decir, de forma directa, la comunicación que va a existir entre las partes y el tribunal. El principio de inmediación, pues bueno, indica que el juez debe estar presente en la audiencia, es decir, no puede delegar esta función a lo que será o lo que era anteriormente un secretario de acuerdos, ¿no? Entonces, ahora directamente el juez debe de presidir la audiencia y la ventaja que esto conlleva es que directamente es testigo o está dándose cuenta de la actitud procesal de las partes. Esto es lo que permite esto, porque aquí lo mencionábamos, que estén en contacto directo con las partes y el desahogo o las pruebas. Esa presencia debe ser obviamente física y no remota. Es importante para que se materialice este principio de inmediación. La publicidad. Este principio consiste en que las audiencias deben ser públicas, de modo que cualquier persona que lo desee pueda asistir y presenciar la realización de los actos procesales. Es decir, esto no se va a llevar a cabo de manera privada, bueno, habrá ciertos supuestos en los que por la naturaleza de la cuestión litigiosa o los derechos que se ventilen, sea la excepción, pero la regla general es que sea público para que cualquier persona pueda asistir y constatar la forma en que se está llevando a cabo ese desarrollo. Eh, ¿Cuál es la finalidad de este principio? Pues garantizar la transparencia, imparcialidad y la rectitud en la administración de justicia. Es decir, que no se malinterprete la función del tribunal, que se puede decir, bueno, está actuando de manera discrecional, y no, aquí finalmente las personas van a tener acceso a lo que sería eh,
la forma en que se va a impartir justicia. Principio de concentración. Este principio procura desahogar la mayor cantidad de actuaciones procesales en una sola audiencia, es decir, que se concentren, como su nombre lo dice. Es decir, que en un solo acto y en el menor, o en el menor número de diligencias se desarrollen esos actos. Y ya lo mencionamos, es decir, que no se tengan que posponer determinadas audiencias, sino que en una sola se pueda resolver la cuestión litigiosa. Conforme a este principio, también se pretende que la sentencia se dicte en el plazo más breve posible. Y ya lo mencionamos, no nada más el desahogo de pruebas, sino también la resolución, el dictado de la resolución. Principio de continuidad. Conforme a este principio, las audiencias del proceso se llevarán a cabo de manera ininterrumpida, esto es, de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo casos excepcionales. Este principio tiene gran importancia porque finalmente, así como lo decíamos en el de concentración, con el de la continuidad van de la mano. Es decir, para que exista la continuidad, pues también debe existir la concentración. Y es decir, dar seguimiento a todos esos pasos procesales para poder llegar a lo que sería la resolución del litigio. La audiencia del juicio oral se desarrolla en forma continua y podrá prolongarse en sucesiones sucesivas hasta su conclusión. Ya lo mencionábamos al inicio de la presentación. Principio de igualdad procesal. Pues bueno, este principio establece que las partes en un procedimiento deben tener el mismo trato, oportunidades, derechos y cargas procesales, sin discriminación alguna. Finalmente, pues bueno, eh, todo lo que le corresponda a las atribuciones, las cargas que pueda tener la parte actora, también le corresponderán a la parte demandada. Entonces, pues bueno, es muy importante para que no haya un desequilibrio procesal en favor de una u otra de las partes. Dicho principio deriva de la regla general de la igualdad de los sujetos ante la ley. La igualdad en general se traslada a la igualdad procesal. Hay una excepción a esta regla y esa, bueno, principalmente ocurre en materia familiar y en cualquier materia siempre y cuando se trate de grupos vulnerables, pero específicamente en la materia familiar la vamos a encontrar cuando en la controversia se involucren derechos de niñas, niños, adolescentes y de grupos vulnerables, como lo mencionábamos. En ese supuesto, estas, la parte que tenga esta característica eh, va a tener un trato desigual precisamente para procurar el fin último de lo que es la aplicación del derecho, que es la justicia. Eh, Continuamos con el principio de contradicción. El principio de contradicción otorga a las partes el derecho de debatir los hechos, argumentos jurídicos y pruebas de su contraparte. Es decir, a a través de este principio se da la base de lo que verdaderamente es un juicio, es decir, la controversia, la contienda, la contradicción. Bueno, la parte actora sostiene determinada postura y la parte demandada pues obviamente lo va a contradecir y es ahí donde se deriva lo que es precisamente un juicio o una contienda. Principio de dirección procesal. Bueno, este principio implica que la rectoría del proceso está confiada únicamente a las autoridades jurisdiccionales en primera o segunda instancia, según corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, que debe haber un director, un rector del procedimiento y en este caso pues va a ser el perito en derecho que es el juez. Su objetivo y finalidad es respectivamente lograr que las actuaciones procesales se realicen de manera eficaz y eficiente y que cualquier interviniente en el litigio cumpla con lo que establecen las disposiciones legales. ¿A quién le va a corresponder esta dirección procesal? Pues ya lo anticipábamos, al juez. ¿Sobre quién? Sobre las partes o algunos terceros que intervengan dentro del procedimiento, precisamente para que él los vaya guiando de acuerdo a una norma previamente establecida, teniendo el principio de legalidad, pero insisto, se va a materializar la persona que está realizando esta dirección procesal. Principio de impulso procesal. Bueno, este principio le impone a las partes la carga procesal de promover, gestionar y accionar en el procedimiento. Es decir, bueno, la parte actora le interesa demostrar su acción a la parte demandada sus excepciones, ¿a quién le va a corresponder? Pues exclusivamente a ellos. Y si omiten hacer uso de ese derecho que la ley le otorga, tal omisión únicamente será imputable a a la parte que corresponda. Tal principio rige fundamentalmente en materias de estricto derecho, que es la civil y la mercantil, no así la familiar. La familiar, pues recordemos que ya atendemos a la suplencia de los planteamientos de las partes y precisamente aquí lo menciono en el tercero y último párrafo, que esa excepción se justifica precisamente atendiendo a esa suplencia de los planteamientos de las partes
cuando se afecten o estén involucrados derechos de grupos vulnerables, como son niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con capacidades distintas, entre otros. Entonces, insisto, aquí lo que nos interesa es que el procedimiento se va a instar por parte de lo que es las partes, ya lo mencionamos, parte actuada, parte demandada, y con la excepción que ya citábamos hace un momento. Principio de preclusión. Este es muy importante porque finalmente también va a afectar a lo que serían las partes interesadas. ¿Qué implica? Pues bueno, prevé que el no ejercicio de los derechos procesales en la etapa correspondiente extingue la posibilidad de ejercerlos en la posterior. Es decir, ¿qué es lo que nos va a interesar? Pues bueno, única y exclusivamente que las partes estén al pendiente de actuar de manera, de impulsar el procedimiento como lo veíamos anteriormente, y es decir, que aprovechen la etapa correspondiente para hacer valer determinado derecho. Si incurren en alguna omisión en ese aspecto, ya no podrán hacerlo posteriormente. Este principio se materializa por el hecho de que las diversas etapas del procedimiento se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas y pidiéndose el regreso a las etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. Insisto, es importante porque aquí finalmente lo que nos interesa es que se le está dando a lo que es la, este, la, la oportunidad de las partes, ya tienen la oportunidad de las partes de intervenir de determinada forma, entonces ahora, si no hacen valer ese derecho, precluirá y ya no podrán hacerlo valer posteriormente. Entonces, es muy importante y como veíamos, pues bueno, estos principios nos conllevan a que finalmente se logre la impartición de justicia. Bueno, aquí en esta última parte les dejo las referencias del material que me sirvió para desarrollar esta presentación. Y pues bueno, me despido deseando que haya sido de utilidad la presente actividad y agradezco mucho el tiempo otorgado a la misma. Saludos y buen día nuevamente.